Buenos días. Hola. Entonces, bienvenidos a la actividad de cuidado intensivo del programa de la Universidad de Antioquia. El día jueves, para hoy tenemos actividad cultural. Recuerden que la actividad del jueves la tenemos dividida entre los seminarios de los residentes, usualmente los fellows, sus seminarios de rotaciones, con algunas actividades a veces programadas a residentes de otras especialidades y otras actividades que han observado ya, como fue el Club del Libro, el libro que estamos revisando en este momento del doctor Paul Marino, y algunas menos frecuentes, pero no menos importantes, como la del día de hoy, que es la actividad cultural. Ya el año pasado habíamos estrenado esta actividad con un invitado externo. Esta vez a Ana le corresponde ser la primera fellow en hacer su actividad. En el programa creemos que este aspecto pues, de la vida de una persona pues, no puede ser dejado de lado. Creo que la vida cultural, el acercamiento a otras actividades importantes, creo que hacen parte en la formación de cualquier estudiante y mucho más en un estudiante de una subespecialidad. Y esos son los aspectos que queremos resaltar acá. O sea, no les ponemos, digamos, una camisa de fuerza en una actividad en particular, pero sí les pedimos que tenga, digamos, el énfasis y la calidad usual que hacen en sus actividades académicas formales. Entonces van a ver que esta actividad no va a ser diferente a eso. Ella le puso todo el ánimo para que tenga, digamos, suficiencia académica para el público. Sé que este tema le interesa a ella porque lo ha manifestado y creo que es muy importante que comparta con nosotros sus conocimientos y creo que lo vamos a disfrutar mucho. Me los dejo con la doctora Ana María. Bueno, profe, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Como el profe lo dice, pues me corresponde la reunión cultural. He decidido hablar del café, puesto que es uno de mis gustos más grandes, pues de mi vida personal. Disfruto hacerlo, disfruto mucho tomarlo y por tanto pues quiero compartir con ustedes pues lo que sé del café. Entonces, para empezar, pues que Coca-Cola mata tinto, pues no necesariamente, no en mi caso. Para mí el café es mi bebida preferida y no soy la única persona que comparte este gusto, puesto que a nivel mundial el café es la segunda bebida más consumida en todos los países del mundo después del agua. Eh, por tanto, pues es bastante importante que conozcamos de ella y dado que es uno de los productos de más consumo y exportación en nuestro país. Entonces, ¿de dónde viene la palabra café? Viene de la raíz árabe kawa o kawe. Posteriormente en Turquía lo llamaban kawa y de ahí pasó a otros idiomas como el italiano, donde le dicen café, y en portugués, español y francés le decimos café. ¿De dónde es el origen o cuáles son las leyendas que hay alrededor del origen del café? Existe una leyenda que cuenta cómo un pastor de Etiopía se extrañó porque sus cabras habían adquirido un comportamiento que lo describían como alborotado, luego de darse cuenta que éstas estaban consumiendo los frutos y las hojas de un arbusto. Él decide probarlos y se maravilla con el efecto que estas frutas tienen sobre él y sin saberlo estaba descubriendo los granos del café. Allí se inicia el consumo del café en infusiones y masticando las hojas. Para 1511, entre 1511 y 1532, se prohíbe el consumo del café, cargaba con un fuerte descrédito, pues consideraban que era una droga parecida al alcohol, por tanto se convierte en un objeto de contrabando. Por tanto, los traficantes del café logran vender algunos granitos a gente de la India y Constantinopla, que es lo que hoy conocemos como Turquía. La expansión del consumo del café inicia con los árabes
primero por todo el mundo árabe, llegando a Turquía hacia el año 1554. En el siglo XVII entra a Europa por el puerto de Venecia y de ahí se expande por todo el continente para finalmente llegar a América en el siglo XVIII. Los responsables de esta expansión por otros continentes diferentes o por los nuevos continentes fueron los holandeses, puesto que no querían depender más de los árabes, y es así como a principios del siglo XVIII Holanda libera la producción mundial del café. ¿Cómo es el viaje que se da del café pues desde estas tierras hasta Colombia? Una de las teorías sobre cómo llegó el café a Latinoamérica es que fueron los holandeses, por lo que hoy conocemos como Surinam, y luego los franceses a principios del siglo XVIII, llevando el café a Brasil, a lo que hoy es Brasil, y a nuestro país, Colombia. Para el siglo XIX, este grano se había convertido en un cultivo ya de muchísima importancia en estas regiones. Entonces, esta expresión, que un tintico, esta expresión corresponde, tiene pues también como una leyenda, y es que cuando llegaron los españoles en la época de la conquista en nuestras tierras, las personas, pues los nativos, ofrecían la bebida a ellos era una bebida muy oscura, muy negra, que ellos la relacionaban, los españoles, con las tintas con las cuales realizaban la escritura. Entonces, por eso lo llamaban tinto, y de ahí en adelante se fue como regando este nombre, ya tintico, el verbo tintear, vamos a tomar tinto, tintear, y así sucesivamente. Entonces, algunas fechas importantes para la historia del café de nuestro país. Entonces, el café de Colombia tiene alrededor de 300 años de historia desde que los jesuitas comenzaron a cultivarlo. En 1835 se exportaban los primeros sacos producidos en la zona oriental del país y salían por el puerto de Cúcuta. Cuenta una leyenda que el gran pues, aumento de la producción del café en Colombia fue gracias a un sacerdote jesuita que se llamaba Francisco Romero, en un pueblo de Santander que se llama Salazar, puesto que cuando sus fieles iban a confesarse, el sacerdote, para redimir sus pecados, les ponía a que sembraran café. Gracias a esto, aumenta pues de forma notable la producción del café en el país, se empieza a expandir por otros departamentos, y para 1850 ya llega a Cundinamarca, Caldas y lo que hoy es Antioquia. Para finales del siglo XIX, la producción del café pasó de producir 60.000 sacos a más de 600.000 sacos, aclarando pues que la mayor parte de esta producción se daba en fincas muy grandes, en fincas de grandes hacendados, y para finales del siglo XIX el café era el primer producto de exportación por nuestro país, y esto era lo que generaba el mayor volumen pues, de divisas que recibimos. En 1927 se crea la Federación Nacional de Cafeteros, que se encargó de agremiar a los caficultores para representarlos y velar por que se cumplieran todos sus derechos. En 1938 nace un centro de investigaciones que se llama CENICAFé. En este momento se encuentra ubicado en Chinchina, Caldas, y es el responsable pues, de investigaciones a este nivel, con logros tan grandes como la variedad Castillo, que es una mezcla pues, genética de diferentes cafés, que ha hecho que esta especie en particular sea resistente a plagas como la roya. En 1959 pasan dos cosas que son importantes. Nace el personaje de Juan Valdés, y se abre la oficina colombiana del Café de Colombia en Tokio, y esto, pues desde ese momento en adelante se logra que Japón sea el segundo país más consumidor de café de Colombia a nivel mundial. Para 1984 se crea el sello distintivo de Café de Colombia, que es lo que lo identifica en todas las partes del mundo.
En 1994 se crea esta telenovela Café con aroma de mujer, fue en un canal que ya está desaparecido, el Canal A. Dos personajes, Gaviota y su madre, ellas son recolectoras de café, viajan por diferentes zonas cafeteras en la época de la cosecha buscando trabajo. Y en la historia, pues el propietario de una gran hacienda que ya les había dado trabajo antes, muere. Esto suscita que toda la familia acuda al sepelio. Uno de los nietos, que es el personaje principal, no venía pues al país hacía mucho tiempo y se enamora perdidamente de esta mujer. ¿Por qué traigo a colación pues esta producción, esta telenovela? Lo que pasa es que a raíz de esta telenovela, pues se expande mucho más la fama y el conocimiento, pues como de Colombia como país productor de café, de buen café, y esta producción se ha transmitido en muchísimos países y en muchísimos idiomas, tanto pues que en este momento se está realizando una producción como más actual, pero con el mismo trasfondo histórico. Entonces, ¿por qué Colombia es un país que es tan propicio para la producción del café? Como sabemos, Colombia pues tiene una particularidad geográfica y es que estamos atravesados por tres cordilleras con tres costas que son marcadamente diferentes, como son la costa pacífica y la costa atlántica, y esto nos genera en 5 pisos térmicos. Se cree que hace más de 400 años, el territorio pues que hoy ocupa nuestro país, los geólogos llaman a esto como una transgresión marina, es decir, que el nivel del mar alcanza el continente y cubre toda lo que es en este momento la zona andina actual. Esto hace que en esta área se depositen diferentes tipos de arenas, gravas, arcillas, en un ambiente pues que tenía una vida marítima muy abundante, incluso arrecifes coralinos, y esto se da principalmente en lo que hoy es Huila, Cundinamarca, Boyacá, los Santanderes y la Sierra Nevada de Santa Marta. Esto sumado a que hay unos movimientos en las placas tectónicas, adicionalmente una acción volcánica, y esto hace que nuestro país genere unos suelos ricos en nutrientes y que son el escenario perfecto para que el cultivo del café se dé. Esto no quiere decir, pues, con esto que el café haya sido siempre el principal producto de exportación en términos cuantitativos, pero pues no lo es tampoco hoy en día. Pero la industria se ha sido capaz de crear una auténtica economía nacional y ha logrado que se inserte la cultura cafetera en toda la vida pues, de los colombianos. Entonces, recordemos que el café es una fruta que necesita sufrir un proceso muy grande, como vamos a ver, para que lo podamos disfrutar en una taza de café. Los componentes químicos del grano de café van a depender de la especie que estemos analizando. Hay más de 200 especies de café, pero hay dos familias grandes que ya les voy a mostrar cuáles son, que son como las principales a nivel mundial. En Colombia, la principal familia que se cultiva es la familia arábica. Estos granitos de café tienen la característica de contener polisacáridos, sacarosa, azúcares reductores, proteínas, aminoácidos, obviamente cafeína, lípidos, ácidos alifáticos, minerales y compuestos aromáticos. Entonces, las dos principales familias de café que se producen a nivel mundial son el arábigo y el robusto. En Colombia solo se cultivan los cafés arábigos porque producen una bebida muy suave que es más aceptada a nivel mundial y pues tiene un mejor mercado económico, así como un mejor precio. Las variedades arábicas que se cultivan en Colombia son la típica, el Borbón, el
Gopipe, el Tabi, que esta tiene una particularidad y es que es resistente a la roya, la caturra y la variedad Colombia. Dependiendo de la variedad, vamos a tener diferentes tamaños de los frutos, así como diferentes tamaños de las maticas. El grano colombiano pues se ha posicionado a lo largo de la historia como el mejor de los granos suaves a nivel mundial, y al tiempo que también sobresale como entre los granos especiales. En 2005, el grano fue certificado con la denominación de origen. Esto quiere decir que es como un sello distintivo que le da a un lugar geográfico donde se produce cierto producto y que se garantiza como que es que la calidad y las características especiales de ese producto es por ese lugar geográfico donde se cultiva. Entonces, ¿cómo se da más o menos pues, el proceso desde la semilla a la taza? Se dice que para producir una libra de café tostado, que es como el que compramos normalmente en las diferentes tiendas de café o en los supermercados, se necesitan seleccionar alrededor de 1900 cerezas o frutos de café, pues como también se les conoce, en un óptimo estado de madurez. Entonces, el proceso inicia con la germinación de las semillas en una bolsita hasta que se forma una planta. Luego se pasan a los almácigos, que son unos lugares especiales para que reciban el sol. De allí se plantan en terrenos una vez tienen el tamaño adecuado. Y luego de ahí pues se espera el crecimiento o que el arbolito esté adulto para poder obtener los frutos y recolectarlos. Sin embargo, esto, pues entre este paso de la plantación y la poderlos recolectar, pueden llegar a pasar entre 3 y 4 años, o sea, no es un árbol que nos va a dar frutos rápidamente, entonces implica como muchísimo cuidado para poder obtener sus frutos, y todavía esta recolección se hace a mano, la recolección de las cerezas se hace a mano y es todavía de una forma muy artesanal. Estas cerezas se van a despulpar en una máquina y se van a conservar las almendras. Las almendras son unos frutos de color verde que luego van a ser almacenados en toneles o en unos barriles donde se esperan que se fermenten. Luego de esto, las frutas, las almendras se van a lavar con abundante agua para retirar el mucílago, que es como una especie de babita que la recubre, y luego de esto se va a secar al sol, al aire libre, para remover la humedad. Este proceso también sigue siendo todavía en nuestro país de una forma muy artesanal. Luego se trilla para retirar el pergamino, que es un capacho que cubre cada grano de café. Posteriormente se tuesta, posteriormente se muele y ya en este momento sí podríamos disfrutar de un café. O sea, es un proceso demasiado largo, demasiado dispendioso para obtener pues una taza de café. En cuanto a las diferentes preparaciones, existen pues muchísimas formas de hacerlo. En general, las más usadas son los métodos de sifón, como les voy a mostrar. Hay que tener en cuenta que hay muchísimas cosas que pudieran llegar a afectar como la calidad del café. Obviamente, lo primero pues es tener unos granos que no sean de la calidad adecuada. Se acepta que hasta un 3% de los granos pueden estar defectuosos, por decirlo de alguna manera, sin que esto afecte la calidad del café. La tostión puede afectar el sabor final del café, porque a una mayor tostión puede haber una mayor posibilidad de que se pierdan los azúcares que recubren los granos, y por tanto pues vamos a obtener unas bebidas mucho más ácidas. En cuanto al almacenamiento, dentro de las cosas que más afectan la calidad del café es la luz y la temperatura, así como el contenedor en donde se almacene el café, puesto que
sabemos que el café tiene unas propiedades que son absorbentes y podría adquirir aromas o sabores del contenedor. En cuanto a la preparación, las diferentes técnicas de preparación del café van a generar que haya unos diferentes sabores que se hagan más visibles o más sensoriales o ciertos aromas o la acidez o ciertas características de cada café dependiendo del tiempo de la preparación y de la técnica a la cual se prepara. Una cosa muy importante es la adecuada proporción del café y del agua. Se dice que se requiere alrededor de 1 gramo de café por cada 15 mililitros de agua, pero que esta debería estar pues como a la temperatura adecuada. No debería nunca estar el agua a punto de ebullición. La medida recomendada es entre 92 y 94 grados centígrados. Una temperatura que sea menor de esto puede causar que vaya una baja extracción del café, quedando muy agrio, y una alta temperatura superior a esta puede hacer una alta extracción generando un sabor amargo del café. En cuanto a la molienda, debe ser una molienda adecuada, puesto que el tamaño de las partículas es crucial para la preparación del café. Al molerlo, se va a facilitar la penetración del agua caliente y, por tanto, la extracción de los compuestos y que esto debe darse en un tiempo pues como razonable, dependiendo de las diferentes preparaciones. En general, para los métodos más rápidos o como el espresso, por ejemplo, se requieren moliendas muy finas porque son preparaciones de alrededor de 35 segundos, mientras que para las preparaciones que son de una exposición mayor, se requiere que las moliendas sean más gruesas para que haya tiempo como que el café extraiga el agua pueda extraer del café todos los sabores y los aromas. Entonces, este método de preparación de café, pues que lo hemos conocido todos, es un método pues como bastante viejo, es el método de la greca. Todavía en algunos lugares se hace, se acostumbraba pues como en las primeras cafeterías o en los primeros lugares de expedición de café, son máquinas a vapor, y lo que hacen es, pues este método fue utilizado en mucho tiempo, sobre todo en oficinas y restaurantes, para ofrecer como tinto a toda hora a todas las trabajadores o comensales que estuvieran. Sin embargo, esta máquina se prepara el café muy al inicio del día y se mantiene caliente durante todo el día, perpetuando el proceso de oxidación por mucho tiempo del café por la exposición a los vapores y al agua caliente, y generando que el café se pusiera muy, muy amargo, y de ahí la costumbre entonces de ponerle azúcar al café con el fin de esconder como esos sabores amargos del café. Preparado de esta manera y recalentado por tanto tiempo, el café pierde todas sus cualidades de aroma, sabor y cuerpo, y puede producir pues bastantes molestias gastrointestinales. Entonces pues no se recomienda este tipo de preparación. El método vertido fue inventado en 1908 en Alemania por una señora ama de casa que se llamaba Melita Benz. Esta señora un día decidió simplemente hacerle un hueco a una cola de cobre, poner un papel adentro para filtrar el café y evitar que, pues, posterior a la preparación quedara sedimentos del café en su taza. Luego hizo pues muchas pruebas, lo patentó y diseñó pues creó una empresa que todavía se encuentra vigente. Y a raíz de este tipo de preparación de café han surgido muchos otros, dentro de ellos el B60, que es una compañía de vidrio japonesa,
Pero en este momento podemos encontrar presentaciones en vidrio, plástico, también en cobre, pero todas van a funcionar bajo el mismo principio. Entonces, acá tenemos a la izquierda un B60, este es un Melita y este es un Chemix, que es el mismo principio de sifonía. Entonces, ¿cómo se prepara un café en este tipo de filtro? Entonces, se requiere más o menos 2.30 minutos. La molienda debe ser media. Para dos preparaciones son 200 mililitros y 19 gramos de café. Se debe tomar un cono que está vertido sobre la jarra, un cono de papel, y una taza en la cual, o una jarra en la cual va a caer pues la bebida una vez sea filtrada. Luego se pone un poco de agua caliente sobre el filtro para humedecerlo y jugar cualquier resto que tenga de pronto el papel. Y al tiempo pues con esta primera inmersión de café se va a preparar todos los recipientes para el café. Al cabo de un minuto deberíamos remover toda esta agua que está en el recipiente. Para esto se requiere una molienda media. Se vierten 50 mililitros de agua caliente dentro del cono, se deja sentar por 30 segundos asegurándonos que todo el café dentro del filtro quede humedecido. Pasados los 30 segundos se agregan 50 mililitros de agua y así cada 30 segundos hasta completar 200 mililitros. No se recomienda llenar mucho el cono, pero tampoco dejarlo secar. Idealmente agregar el agua de forma circular para que para que haya para que el agua se vierta de forma uniforme, y una vez pues vertida toda el agua, se deja escurrir y ya está listo para disfrutar. Otro método que es bastante conocido, pues y es bastante frecuente por nosotros, es la prensa francesa. A pesar pues que se ha popularizado con este nombre como prensa francesa, existe un debate entre los franceses y los italianos por quiénes son los verdaderos inventores de este método. La primer como registro de este diseño fueron dos franceses que fueron Meyer y Delfoc, quienes lo patentaron en el año de 1852. Para 1929, dos italianos, Calimani y Moneta, patentaron un diseño con el mismo principio, pero con una pues más avanzada. Pero este diseño, o realmente el que nosotros tenemos y utilizamos en este momento, fue desarrollado por un suizo y patentado en el año 1958. Y es, pues, en esencia lo que usamos hoy. La prensa se compone de un embudo, un filtro y el contenedor. Entonces, para la prensa francesa se requieren una molienda gruesa, también se requiere agua caliente y se requiere, pues, pesar. Siempre idealmente el café debería ir pesado. Para dos porciones deberían ser 18 gramos de café con 300 mililitros de agua. Esta receta es la prensa invertida, es en este momento pues como una receta un poco innovadora, en la cual primero se introduce el filtro hasta el fondo. Una vez está el filtro allí, se agrega agua caliente y al cabo de un minuto deberíamos retirarla. Posterior a esto se agrega el café molido al recipiente y debería quedar sobre el filtro metálico, como ya les dije. Posteriormente se vierten los 300 mililitros de agua, perdón, asegurando pues que se humedezca todo el café. Luego de 4 minutos se debería revolver y posterior a esto se retira el embudo, pues o el émbolo, perdón, jalándolo pues, hacia afuera, tratando de traerse todas las partículas de café. Con esta modalidad se logra que el café sea mucho más suave, de muy buen cuerpo,
menos amargo y con menos cafeína. Entonces, hay en la literatura muchísimas publicaciones tratando como de evaluar los beneficios o el riesgo del uso o el consumo del café en la población, todos en revistas muy reconocidas. Y se ha concluido que la Asociación Nacional de Café de los Estados Unidos recomienda consumir hasta 5 tazas al día. Se ha demostrado que en mujeres se puede disminuir hasta un 10% de sufrir de cáncer de seno, y en los adultos ayuda a prevenir los tumores cerebrales. El café contiene una sustancia que es el cafestol, que va a disminuir los niveles de glucosa en la sangre, por tanto previene la diabetes. Los japoneses, que son unos consumidores muy grandes de café y de nuestro café, han descubierto que puede disminuir el riesgo de sufrir de infartos, puede disminuir hasta un 30% el riesgo de sufrir de Alzheimer, y como bien sabemos, puede utilizarse por deportistas, puesto que ayuda a mejorar el desempeño en deportes de alta intensidad. Entonces, muchas gracias y ojalá puedan disfrutar de un buen café. Bueno, muy bien, Ana. Yo creo que fue una exposición muy amplia desde todos los aspectos históricos hasta los aspectos ya bien prácticos de preparación. Ya veo que el doctor aquí a Teortúa pide la palabra. Adelante, profesor. No, pues es que quiero ser el primero en felicitar a Anita por esta fantástica charla. Gracias. Absolutamente chévere, muy bien. Deberíamos, los invito a que, bueno, cuando pase la pandemia, obvio, porque este maldito virus nos está quitando todo, hasta los amigos entrañables, se los está cargando este maldito bicho. Pero cuando tengamos la posibilidad hay que hacer una cata, Anita. Prepárate una cata y invitamos a gente, lo hacemos en el programa. Sí, de hecho, pues, dentro de la investigación, pues fui a muchos cafés, y la verdad es que pues está siempre el ofrecimiento abierto de todos, de las personas pues donde estuve, pues una cuñita, estuve en un café que se llama Amigo, estuve en Amor Perfecto, estuve en Pergamino, y todos son pues súper abiertos. De hecho me decían que si querían pues podían ir hoy, o sea, pues es un ambiente pues y unas personas como muy queridas y muy abiertos a enseñarnos y a deleitarnos pues con un buen café. Ah, bueno, fabuloso. Quería hacerte un apunte y una pregunta, pues, de algo que desconozco. Con respecto a la denominación de origen, quiero hacer un apunte adicional, porque muy acertado que toques ese tema. La denominación de origen es un modelo de protección de propiedad intelectual que se está utilizando desde hace algunos años en el mundo entero, inclusive es avalado por la OCDE, ahora que estamos, pues, como tan de plácemes por el cuento de que el presidente Santos vinculó al país a ese club de multimillonarios, de países millonarios, pero está absolutamente avalado por la OCDE. Y se trata de proteger no solamente con la denominación de origen la propiedad intelectual de materiales agrícolas, como bien dijiste, sino del procesamiento, o sea, que los productos alimenticios, especialmente eso, los alimenticios, sean protegidos no solamente por las características del terreno donde están hechos, sino por los métodos de fabricación. Eso es muy importante, los métodos de fabricación. Por ejemplo, en denominación de origen hay vinos, hay quesos, y no solamente por la calidad de la uva o la leche, sino por la forma como se crean. También es una muy buena forma de protección, aunque les cuento pues así como con algo de tristeza y cinismo, que es utilizado por algunos países para robarle propiedad intelectual a otros países. Por ejemplo, hay un maíz extraordinario, resistente, de muy buen sabor y muy grande, que lo tienen como denominación de origen los americanos, pero obviamente es un maíz que hicieron desde hace mucho tiempo los aborígenes en México, y es básicamente pues una especie de hurto. Bueno, y la pregunta que te iba a hacer era esto, Anita, porque, es decir, yo tengo también una cafetera de presión de tipo francés, y tengo mi molino y todo ese cuento, pero también tengo esa cafeterita de Nespresso que es absolutamente fabuloso.
Y cuando he estado leyendo sobre los cafés que se, digamos que se empacan en esos botoncitos pues que utiliza esa cafetera para los expresos, estuve leyendo que en realidad hay muy pocos cafés colombianos que se adquieran para eso, y hay una persona, un experto de esos de café, que inclusive es colombiano y trabaja ahí en Suiza con esa fábrica, y dice que es que parece que los cafés de aquí no tienen una forma de secado, de tueste, que logre los niveles de calidad que se exigen en Europa para ese tipo de cafés. No sé qué sabes sobre eso, Anita. Bueno, Profe, muchísimas gracias por tu charla. Muchas gracias, profe. No, profe, si hay un café que está en Nespresso, que es producido en Santander, que es el Rosavalla. Pero lo que pasa es que, o sea, yo también tengo la máquina en Nespresso, pues le cuento, porque pues obviamente yo soy súper amante del café, entonces tengo pues varias formas de prepararlo, pero ahorita pues como que ahondé un poco más en el tema, en realidad lo que uno se está tomando ahí, muchas veces uno no sabe ni siquiera qué es, porque a veces son mezclas. Entonces, cuando uno compra el café ya molido, el café por la exposición pierde como ciertas propiedades, sobre todo propiedades aromáticas, que le dan pues como sabor y cuerpo. Entonces, pues la recomendación ahora es que históricamente pues en nuestro país los mismos caficultores ni siquiera sabían qué tenían en sus fincas. Entonces usted iba a una finca caficultora y le daban café instantáneo, ¿cierto? Entonces ahorita hay como una oleada muy grande de apoyar los caficultores y que no todo el café bueno se vaya, sino que lo consumamos también acá de una forma pues que uno lo consigue, porque hay diferentes formas como de la venta de estos cafés. Hay unos que son como que tienen ciertas características para que sean como de venta, por ejemplo, en el supermercado, pero hay otros que son como de un grado mayor, que son los que uno va con, porque son casi siempre de exportación, que son los que uno consigue en las tiendas de café. Entonces, respecto pues a su pregunta, profe, o sea, la verdad es que sí hay café de Colombia. Sí hay café de Colombia en Nespresso, pero como le digo, a veces, pues, o lo que se dice, pues, como es que a veces esas cápsulas de Nespresso, o no solo las de Nespresso, sino esas cápsulas en general de café son mezclas y a veces uno ni sabe muy bien qué se está tomando, ¿cierto? A veces hay más porcentaje del café que no es de la total calidad, pues como que se exige a nivel mundial para que un café sea de alta calidad para consumo, pero igual pues para uno que de pronto no es un catador muy experto, pues igual sabe bien, pero sí hay café de Colombia, profe, ahí. Ana, yo tengo como un comentario y medio pregunta. Claro, profe. Aunque no soy pues un experto ni mucho menos en esto, ni muy amante de la bebida, siempre me ha preocupado como todas las vicisitudes que pasan los caficultores con los precios y lo que es como muy injusto en esa intermediación y terminando ellos pues con ingresos muy bajos y viéndose cotizaciones mucho más altas. Y también pues debido a esto me parece que he visto como que han ido como migrando algunos caficultores a cafés pues que yo los llamo gourmet, pues no sé cómo será el nombre, o de altísima calidad, tratando de mejorar como los rendimientos económicos sin tener que hacer pues una voluminosa cosecha. Incluso en Antioquia sé que hay como un café gourmet, ¿qué sabes de esos? Como los cafés como de altísimo nivel que tienen mejores cotizaciones o que les Sí, va mejor. Eso sí ha sido como sí, útil a qué. sí, la verdad es que sí, o sea, acá sí hay en ese momento, o sea, de un tiempo para acá sí hay una tendencia a eso. Y eso, pues lo que pasa es que pues la federación obviamente tiene cosas buenas y cosas malas, ¿cierto? La federación ha velado por ciertos derechos de los caficultores, pero a la vez es el que le pone el precio al café que produce el caficultor. Entonces, Cenicafé, que es como el laboratorio del café que les conté que queda en Chinchiná, ellos lo que han hecho es eso, es como coger a un campesino. Entonces yo soy fulanito de tal y tengo esta tierrita y ellos van
y le analizan como su suelo, sus cosas, sus condiciones y le dicen, vea, a usted le conviene mejor producir tal café porque le va a dar más o porque le va a salir de mejor calidad, dadas pues como las diferentes, pues sí, las diferentes características tanto geográficas como tecnológicas que el caficultor tenga. Eso sí, hay como una tendencia a esa, profe, y hay una tendencia grande en este momento a que la producción también, porque nosotros, o sea, históricamente se ha dicho que en Colombia nos tomamos la pasilla y que a nivel mundial se va el café más bueno. Sin embargo, lo que los expertos dicen es que a pesar de eso, la pasilla colombiana es muy buena, o sea, que nosotros nos tomamos un café más o menos bueno, pero sí hay una tendencia, profe, como al apoyo de los caficultores, pero históricamente lo que usted dice es verdad, o sea, ha sido en el tiempo los que más mal les va, porque el precio de la carga finalmente lo pone la federación. Y entonces por eso ellos en su afán como de producir no les importaba si producían un café bueno o malo, porque lo que les importaba era producir cantidad para vender más. Pero en este momento hay una tendencia a que de pronto sea un café de mejor calidad y todo esto es en mucha parte apoyado por Cenicafé. Listo, Ana, muchas gracias. Y creo que hay una variedad aquí en Antioquia muy famosa, ¿cierto? Sí, profe. Pajarito. Exactamente. Y en Huila creo que está como la otra super variedad. Sí. Bueno, no sé si hay algún otro comentario, pregunta a los compañeros y también me uno a la observación del profesor Horacio de la calidad de estas actividades. Yo sé que eso le genera alguna atención a los residentes, pero termina siendo esto, que un hobby, una afición o como lo quieran llamar, se puede tratar de la manera más, digamos, más profunda, técnica, como lo hizo Ana, y esa es la forma de aproximarse. Y no necesariamente tiene que ser esto, puede ser cualquier tipo de afición artística o no artística. Entonces realmente esa es la idea, como conocernos un poco más y compartir algo diferente pues a la academia. Yo creo que esto es como un espacio, yo sé que a veces esto genera resistencia en algunos que exigen que todo sea estrictamente como academia, pero esto es otro aspecto fundamental que yo creo en la formación integral de cualquier ser humano, tener otras cosas y otras aficiones porque pues exclusivamente academia se vuelve la vida, yo creo que bastante árida. No sé si hay más No, comentarios. yo la verdad, pues tenía un poquito de nervios por ser la primera, pero le digo que lo disfruté increíble, pues en la preparación y en la lectura, pues me pareció demasiado chévere y me tomé muchos cafés. Bueno, esa era la idea. Primero que todo que bueno, lo disfrutara. Para reforzar lo que acaba de decir muy bien Héctor, acuérdense muchachos que ese famoso proverbio que el médico que solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Hay que leer y tener culturas diferentes, porque al fin y al cabo esta profesión nuestra es una profesión humanista y esto nos sirve para el interrelacionamiento no solamente con nosotros mismos, con nuestros colegas, nuestras familias, sino con los seres humanos que son nuestros pacientes. Bueno, felicitaciones de nuevo y Héctor, muchísimas gracias por esta actividad. Muchas gracias. Listo, gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el martes entonces en la actividad de Club de Revistas, modalidad de pregunta clínica.